Un saludito para todos y bienvenidos una vez más a un nuevo video en el canal de YouTube de Fútbol 11. Esta vez, y como ya lo vieron en la miniatura, vamos a hacer la evaluación de toda la Copa Centroamericana de Club Deportivo Águila. Desde ya les digo que si algo se me queda en el tintero, su oportunidad es de colocarlo por acá abajo en los comentarios. Ángel Alvarado es mi nombre y vamos a ello. Vamos a arrancar con lo más concreto, que son las estadísticas, los resultados que generó el equipo de Daniel Mesina a lo largo del torneo. Durante la fase de grupos, Club Deportivo Águila arrancó su andadura en esta Copa Centroamericana 2024, empatando sin goles contra Antigua en Guatemala. Posteriormente jugó 2 partidos en casa de manera consecutiva, pero con la particularidad que el primero fue en Las Delicias, en donde recibió a Port Loyola, el equipo de Belice, y lo goleó 5-1. El siguiente partido fue probablemente el más icónico de Águila en este torneo. Recibió en el Estadio Monumental Cuscatlán al Olimpia de Honduras y lo derrotó 2-0, prácticamente quedando con un pie dentro de los cuartos de final. Hecho que logró certificar con la victoria de 0-3 sobre Independiente, una victoria histórica en suelo panameño, jugando en el Rommel Fernández, y que con eso Águila concretaba su pase a la siguiente ronda. Durante esta fase Águila estuvo invicto, no perdió ninguno de los 4 partidos, únicamente igualó contra Antigua en el primer encuentro y luego ganó los 3 restantes. 10 puntos conseguidos de 12 posibles, siendo el segundo mejor equipo en general si tomamos todos los grupos de esta fase. Para colocar en los cuartos de final, recordemos que lo que hacían era que el equipo con más puntos y mejor diferencia de goles era el que estaba hasta arriba, y así sucesivamente hasta quedar el octavo lugar. Y ahí se emparejaban 1 contra 8, 2 contra 7, etcétera, etcétera. Águila fue el segundo mejor colocado de los 8 que clasificaron a cuartos de final, y le tocó que enfrentar en dicha ronda al conjunto del Real Estelí, actual subcampeón de la competición. En el primer partido de ida, jugado en Nicaragua, el Tren del Norte venció 2-1 al conjunto emplumado. La vuelta en el Estadio Cuscatlán lastimosamente fue un empate sin goles, en el que Real Estelí avanzaba a las semifinales y Águila caía al repechaje de rumbo a The Champions Cup con el global de 2-1. Ya en esta instancia perdió contra Motagua 2-0 en Honduras, y el último partido, que fue el 2-2 en el Estadio Cuscatlán contra las Águilas Azules, global de 4-2, que favoreció al conjunto catracho para clasificar a The Champions Cup. Esto es lo más concreto, los resultados. Creo que si lo vemos de esa manera, pues bueno, fueron 3 victorias, 3 empates y 2 derrotas a lo largo de los 8 partidos que jugó Club Deportivo Águila. En este sentido, el haber clasificado a cuartos es una buena noticia, el cómo lo consiguió es todavía mejor, y el haber podido competir contra Real Estelí y Motagua, que son equipos que claramente dejaron en evidencia que están por encima incluso de lo que había hecho Águila hasta el torneo. Pero dejando a un lado lo estadístico, si nos vamos a sensaciones, creo que en cuanto a virtudes, vimos a un equipo con mucha solidez defensiva. Yo sé que ahora mismo quizás nos pondremos a pensar en cómo Motagua le hizo daño bastante fácil a Águila en el último partido, pero debemos de recordar que esto es una evaluación del todo. En general, Águila se vio muy bien. Defensivamente en Guatemala lo hizo de forma impecable. Más allá del gol que encaja contra Port Loyola, pero luego no vuelve a recibir ataques demasiado peligrosos. Y lo que tiene el rival lo logró contener Benji Villalobos. Luego, los 2 partidos más importantes y los clave para poder clasificar los termina sin recibir demasiados disparos y sin recibir gol. Abonado a ello, a mí me parece que defensivamente la serie contra Real Estelí es buena, lo que pasa es que tiene 2 errores muy puntuales, y contra Motagua también creo que ese es el partido o la serie donde ahí sí se nota un poquito más de dificultad en el trabajo defensivo para los migueleños, a pesar de que digo, la vuelta a mí me pareció defensivamente bien jugada. Lo que pasa es que bueno, los riesgos que asimiló el conjunto emplumado, cediendo espacios, y lo bien que atacó en ese sentido el cuadro del Ciclón, le terminó haciendo daño a Águila. Pero en líneas generales es una muy buena copa en lo defensivo. Un tan solo gol recibido en la fase de grupos, que creo que es lo que mejor representa el cómo Águila tuvo en el pilar defensivo lo que luego trasladó en otras zonas del campo.
transiciones con frescura y contundencia. Si empezamos a hacer una retroalimentación de todos los goles del conjunto migueleño, la mayoría fueron en transición. A Olimpia le marca en transición, a Independiente le marca 2 en transición, a Real Estelí le marca en Nicaragua en transición, a Port Loyola le marca un par en transición. Creo que fueron jugadas a velocidad, bien ejecutadas, con los pases que necesitaba cada secuencia y definiendo bien. Ahí creo que Águila demostró que tenía una baza muy clara para hacerle daño a los rivales. Más allá de que era un bloque medio, que sabía cuándo tenía que ir a presionar, que era muy ordenado en el fondo, pero es que luego cuando tenía que salir lo hacía con total coherencia y con mucha peligrosidad para el rival. Y quizás como última virtud, a ver, fue imbatido en casa. Es que realmente si lo vemos por números, 2 victorias, 2 empates y 0 derrotas. Derrotó a Port Loyola, derrotó a Olimpia y luego a Real Estelí y Motagua. No perdió, o sea, empató en el Estadio Cuscatlán ante ambos rivales. Entonces, finalmente creo que Águila sí que tuvo una cierta mejoría competitiva jugando como local, que le ayudó a no ser vencido en ningún momento. Así que más allá del estado de la cancha, que obviamente en cuanto estuvo mejor, Águila también mostró un buen fútbol, pero indistintamente de eso, creo que el conjunto migueleño siempre pudo competir en casa de acuerdo a los recursos que tenía. Pero no todo es color de rosa. Realmente, así como mostró aspectos positivos, también hubo algunos negativos. Y dentro de esas debilidades, tuvo la curva de rendimiento descendente. 0 victorias, 2 empates y 2 derrotas en las eliminatorias, en los últimos 4 partidos, en los que en teoría entiendes que son los más importantes porque eran los que te iban a permitir seguir avanzando de ronda o ya en última instancia en clasificar a The Champions Cup. Y aquí sí que a Águila le costó mucho más el poder meter las manos. Insisto que competitivamente hablando, yo creo que la fase de grupos es impecable, pero luego se nota que empieza a decaer el nivel del conjunto migueleño. Y esto es algo que no solo va con las sensaciones de deja de hacer ciertas cosas o defensivamente está más frágil, que sí, también, pero también es, otra cosa es que le afecta mucho que la plantilla se empezó a volver corta. Ya había un par de puestos en el campo donde sí tú notabas que a Águila le faltaba tal vez algún recurso extra, no necesariamente para Copa, pero sí para Liga. Pero en cuanto empezó a sufrir bajas, que se va Carlos Salazar, lo sustituyes por Edgar Medrano, que es un buen jugador, pero que no es un delantero centro y encima tenía que pasar por un proceso de adaptación. Que Jonathan Machado y Gonzalo Ramírez se lesionan y luego que no puedes meter a otros jugadores en dinámica como Carlos Ortiz, como Robin Borjas, por dar un par de ejemplos, y cuando ya empiezas a lograrlo realmente tenías cuesta arriba la última eliminatoria contra Motagua. Entonces Águila para mí jugó un periodo muy comprimido de tiempo, muchos partidos y con una plantilla que prácticamente era de 14, 15 jugadores como mucho, que yo creo que decir 15 ya es demasiado. O sea, para mí eran 14 jugadores más o menos los realmente competitivos, teniendo en cuenta las bajas, o sea, todo lo que le pasó a Águila, y te quedas con una plantilla muy reducida y tenías que encarar juegos muy importantes como contra Dragón, el Derby o el clásico contra FAS, y no podías permitirte el no usar a tus mejores jugadores, porque si no, descuidabas también la liga y ya se te iba escapando todo de las manos. Así que en este sentido me parece lógico que Águila haya descendido en cuanto al nivel, porque también el número de piezas que tuvo a disposición fueron siendo menos. Y claro, la dificultad ante bloques bajos, que yo creo que esto es lo más claro. Real Estelí le impuso un bloque bajo, Motagua le impuso un bloque bajo y fue donde más le costó a Águila siquiera tener buenas ideas para poder generar grietas en el rival. Yéndonos a los jugadores, para mí y con esto me refiero que vamos a mencionar a los que mejor jugaron para el conjunto migueleño a lo largo de la Copa. Para mí Darwin Serén fue el mejor porque fue el más regular. No creo que haya sido el del pick más alto, pero sí que estuvo bien en la gran mayoría de partidos, salvo uno como mucho. Yo creo que en todos los demás Darwin estuvo bien, en algunos estuvo, en la mayoría de hecho estuvo en top 3, siempre generando adelante, recibiendo entre líneas, asociándose en cualquiera de las bandas, aportando recursos diferentes. Ronald Rodríguez, porque para mí Ronald es el que tuvo el pick más alto durante el torneo, elegido en el 11 ideal de la fase de grupos de la Copa Centroamericana, solo concediendo un gol en dicha fase.
Y para mí Ronald imponiéndose en absolutamente todo, en duelos individuales, en duelos aéreos, balones que tenía que ir a cortar, midiendo bien el timing para poder llegar a barridas y sacando la pelota de manera impecable. No solo en corto, sino también en esos desplazamientos en largo que Ronald maneja de manera impecable. Y luego Santos Ortiz, el mejor productor, 5 asistencias durante el torneo. Terminó la fase de grupos con 4, siendo el máximo, junto a Campos, si no mal recuerdo, de la Liga Deportiva Alajuelense. Fueron los máximos asistidores de la fase de grupos. Deja la asistencia contra Real Estelí en la ida. Realmente creo que el torneo de Santos Ortiz es sobresaliente. Desde el desparpajo, desde el seguir demostrando que la experiencia y las ganas, la ambición de seguir comiéndose al mundo a Santos le viene de manera fenomenal. Y como menciones especiales, Kevin Reyes, porque fue un equilibrio competitivo. Creo que fue en la Copa donde nos empezamos a dar cuenta que esa reconversión de Kevin Reyes a lateral derecho le iba a venir chapó, le iba a venir como anillo al dedo y así lo demostró. Me parece defensivamente siendo bastante sólido y luego en el plano ofensivo sabiendo cómo incorporarse, cómo doblar a Santos Ortiz y de esa manera ser peligroso. Y finalmente Benji Villalobos, 3 goles encajados en 5 partidos, menos de un gol por encuentro, sobre todo la fase de grupos. El duelo contra Olimpia tiene unas cuantas tapadas muy importantes, contra Independiente creo que deja una también. Entonces finalmente creo que Benji hace una buena copa, es el que vuelve a poner de manifiesto, este torneo vuelve a poner de manifiesto el debate si Rafa o Benji debían ser titulares, pero ya de una manera mucho más amigable. Con todo esto que hemos comentado, ¿qué conclusiones nos deja entonces la participación de Águila en la Copa Centroamericana? Para mí lo primero es que es una copa sobresaliente por el antecedente de 2023. Yo sé que hay muchos que están o siguen desilusionados por la eliminación contra Motagua, por cómo fue, ganando 1-0 en casa, solo teniendo que marcar un gol, con uno más en el encuentro porque le habían expulsado uno al rival y terminas empatando 2-2. Lo puedo entender, pero veníamos de una Copa Centroamericana 2023 donde entre los 3 equipos participantes solo se había generado una victoria y luego todo habían sido derrotas, absolutamente todo. Y también en esta Copa Centroamericana, Alianza y Firpo, salvo el encuentro directo entre ellos, y aunque realmente supieron competir la mayoría de partidos, pero perdieron en esa fase, en una fase en la que ni siquiera les permitió clasificar, a pesar de que ya digo que no creo que se jugó realmente mal del todo. Pero Águila fue por encima de lo que las probabilidades para el fútbol salvadoreño tenía y se clasifica, es el primer equipo en la historia del Salvador que se clasifica a los cuartos de final de la Copa Centroamericana actual. Entonces yo no veo manera para decir que lo de Águila es un fracaso. ¿Es un desastre la eliminación por cómo se produjo? Sí, pero es muy notable su participación en Copa Centroamericana, también por el cómo y contra el quiénes se tuvo que enfrentar. Quedarse con recursos ofensivos limitados fue un condicionante. Esto me parece también contundente. Se fue Carlos Salazar, Machado y Ramírez cayeron lesionados. Recordemos que la vuelta contra Real Estelí, Santos Ortiz no juega tampoco porque está suspendido. Edgar Medrano apenas adaptándose, solo teniendo un delantero centro principal. O sea, más que principal, natural. Y todo esto a Águila le vino de manera negativa como para no poder encontrar soluciones en los últimos partidos que eran más trascendentales. Y ahora bien, creo que lo más importante es reconocer que para mejorar la presentación se necesita inversión y no solo en la plantilla. Yo he leído en Twitter algunos que dicen, oye, compramos o traemos a 2 extranjeros buenos y ya la siguiente copa estamos para algo más. Pero yo no creo que esto se limite a ello. O sea, tener mejores jugadores sí te acerca obviamente a la victoria, pero te hace estar lejos de los equipos como Real Estelí y Alajuelense que realmente trabajan, que invierten en sus categorías inferiores, en su estadio, en el estado de su césped, en la infraestructura en general, en profesionalizar a sus equipos. Y es la gran muestra del por qué los 2 mejores equipos de Centroamérica son nuevamente los finalistas de la Copa Centroamericana. Y creo que para llegar a eso se necesita de mucha inversión. Insisto, no solo en traer jugadores buenos, que eso obviamente es importante, sino en todo lo demás, externo o interno, en el campo que termina afectando de mayor o menor manera.
esta es la evaluación de Club Deportivo Águila en su participación en Copa Centroamericana 2024. Si ustedes tienen otra opinión o comparten, pueden dejarlo por acá abajo en los comentarios. Espero que les haya gustado el video. Si es así, darle like y compartir para que más gente nos acompañe. Y si todo va bien, esta misma semana venimos con más contenido. Un saludito para todos, cuídense mucho. Chao, chao.